Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de una de las unidades extranjeras que sirvieron en las potencias del eje, tan solo que en este caso dentro del ejército italiano. Y es que al igual que en los ejércitos alemán y japonés, formaciones no nativas prestaron servicio en las fuerzas armadas italianas, y no solo me refiero a las conocidas tropas coloniales como los libios o los indígenas eritreos y etíopes, ni tampoco a los albaneses del protectorado de Albania, sino a unidades de tunecinos o indios que combatieron en África, de eslovenos en los Balcanes, de macedonios en Grecia o de jinetes cosacos en Rusia. Sin embargo, hoy hablaremos de una nacionalidad que seguro muchos de vosotros ni imagináis, y sí, me refiero a los alemanes, sus principales socios de la coalición. De todas formas, aclaro que en este caso fueron los alemanes residentes en el África Oriental italiana quienes, tras verse aislados en el continente, decidieron contribuir a la causa del eje alistándose en el ejército italiano y creando su propia unidad, la Compañía Automotorizada Alemana. Cuando Italia entró en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940, después de declarar hostilidades al Reino Unido, en el verano de ese año, el ejército italiano presente en el África Oriental lanzó varias ofensivas simultáneas y exitosas que acabaron con la conquista de la Somalia británica y algunas posiciones fronterizas en las colonias inglesas de Kenia y Sudán. Aunque durante gran parte del año los italianos mantuvieron la iniciativa en aquel vasto teatro que abarcaba Eritrea, Etiopía y Somalia, también jugaban con la desventaja de no poder recibir refuerzos de la metrópoli por culpa de estar el canal de Suez en manos británicas y a no poseer conexión por tierra con su otra colonia de Libia, separada por los desiertos del Sudán anglo-egipcio. Esta situación obligaba a los latinos a sacar refuerzos de donde pudiesen, y no solo de los nativos africanos, sino también de los extranjeros residentes en sus colonias, entre los cuales había numerosos alemanes. Así fue como el 2 de julio de 1940 el gobierno de Berlín autorizó al gobierno de Roma a que se reclutase para las fuerzas armadas italianas a todos los residentes germanos en el África Oriental. Pero veamos quiénes eran estos voluntarios, que podemos dividir en tres categorías. La primera, residentes o comerciantes en Eritrea y Somalia. La segunda, marinos mercantes que ante la imposibilidad de navegar por el Océano Índico o el Mar Rojo se habían quedado atrapados en los puertos de Kismayo, Massawa y Assab. Y la tercera, propietarios o trabajadores fugados de las vecinas colonias inglesas de Kenia y Tanzania, por cierto, esta última excolonia germana que se perdió en la Primera Guerra Mundial. El número final de reclutados fue de 139 alemanes, entre un oficial, 5 suboficiales y 133 soldados, que conformaron la Compañía Automotorizada Alemana, en italiano Compagnia Autocarrata Tedesca y en alemán Deutsche Motorisierte Kompanie. Ahora veamos un poquito más la estructura de esta unidad. La Compañía Automotorizada Alemana quedó integrada en el ejército italiano del África Oriental bajo el mando del comandante latino Clemente Ferrero y del teniente alemán Gustav Hammel, jurando bandera y fidelidad todos sus miembros al rey Víctor Manuel III en los acuartelamientos de Asmara el 3 de octubre de 1940. El equipamiento de los soldados alemanes fue el uniforme de las fuerzas coloniales italianas, al que, para diferenciarse de los latinos, se añadieron parches con esvásticas en el cuello, un brazalete con el mismo símbolo y una cruz gamada en la gorra de infantería, aunque esta sería gradualmente suprimida por un casco Salakot M35. El organigrama de la compañía quedó dividido en tres secciones, las primera y segunda de fusileros, cada una con 2 pelotones de infantes equipados con carabinas Carcano 91 y otro pelotón de ametralladoras ligeras, así como la sección de ametralladoras pesadas con automáticas del tipo Schwarzschild, además de haber disponibles unos pocos vehículos. Al principio los soldados alemanes plantearon algunos problemas, pues la mitad no habían hecho el servicio militar nunca, albergaban bastantes prejuicios hacia los italianos y, lo peor de todo, constantemente se quejaban de la comida mediterránea a base de pastas y legumbres, por lo que necesitaron un buen periodo de aclimatación hasta que finalmente se integraron con sus compañeros latinos.
Y bien, hecho este resumen, vayamos a las operaciones militares llevadas a cabo por la compañía automotorizada alemana en la campaña del África Oriental. Los soldados alemanes de la compañía automotorizada fueron desplegados dentro del territorio ocupado por Italia, concretamente en la ciudad de Kassala, sobre Sudán, que habían arrebatado a los británicos meses atrás. El 3 de noviembre, al fin los germanos recibieron su bautismo de fuego después de rechazar con disparos de ametralladora un ataque de las tropas anglo-sudanesas contra el perímetro exterior a Kassala. Cuando al año siguiente, en 1941, se produjo el derrumbe del Frente Sur por Somalia y las tierras bajas de Etiopía, la compañía automotorizada alemana y las fuerzas italianas abandonaron el Sudán para volver a Eritrea y evitar quedar embolsadas. Durante esta evacuación, que culminó el 27 de enero, los germanos perdieron en diferentes choques contra las tropas sudanesas e inglesas a un total de 31 bajas, contando muertos, heridos y desaparecidos. Al entrar los aliados en Eritrea, la compañía automotorizada alemana fue puesta al mando del alférez Heinz Werner Schmidt, un oficial sudafricano al servicio del Eje, quien lideró a los germanos durante la batalla de Agordat, resistiendo varios asaltos británicos sobre la localidad de Barentu hasta que de nuevo se emprendió la huida hacia el corazón de Eritrea. Durante la decisiva batalla de Keren entre febrero y marzo de 1941, la compañía automotorizada alemana se encargó de cubrir la retirada de las tropas italianas y eritreas hacia el sur, levantando una línea defensiva junto al batallón de infantería Toselli y al batallón de camisas negras Gabriele D'Annunzio. A lo largo de varias semanas, las fuerzas del Eje aguantaron la posición hasta su repliegue definitivo hacia el norte de Etiopía, después de haber sufrido los voluntarios germanos 47 bajas de diversa índole. Milagrosamente, la compañía automotorizada alemana siguió estando operativa varios meses más de 1941, cuando los 44 supervivientes alemanes, junto a los últimos 10.000 italianos, libraron la batalla de Amba Lagi contra un enemigo muy superior de 61.000 hombres, entre 41.000 anglo-indios o sudafricanos y 20.000 irregulares etíopes. De nuevo, los alemanes mostraron determinación, pero el 16 de mayo de 1941, justo después de haber sufrido 36 bajas, la compañía automotorizada alemana quedó virtualmente destruida y sus componentes se rindieron junto a la totalidad del ejército italiano del África Oriental. Como curiosidad diré que unos pocos supervivientes de la compañía automotorizada alemana lograron embarcar en un submarino italiano en la ciudad portuaria de Asmara y tras bordear África pudieron desembarcar en el puerto de Burdeos en Francia para luego regresar a Alemania. Respecto al oficial sudafricano Heinz Werner Schmidt, escapó de milagro en uno de los últimos aviones Savoia y aterrizó en Libia para unirse al Afrika Korps del general Erwin Rommel. En esta foto precisamente lo podemos ver junto al zorro del desierto en Cyrenaica. Y con esto acabaríamos el programa sobre esta peculiar unidad que sin duda fue la expedición militar terrestre más lejos enviada por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, pues el África Oriental italiana es un tema que me lleváis pidiendo de hace mucho tiempo y que seguro volveremos a abordar. Y por supuesto, lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com. ¡Adiós!